Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. Fate el despertar capítulo 100. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme. Link del Discord del canal y fic en la descripción. Por un lado, Elena Aguhart y el arquero negro. Al otro lado, Atsuyo Toriyama y el Lancer del rojo. Las palabras ya no tenían cabida allí. El primero en actuar fue Odiseo. El arquero agarró a su maestro y saltó hacia atrás, poniendo la mayor distancia posible con sus oponentes. No solo era más seguro para Elena, sino que probablemente quería una ventaja. El problema de Atsuyo y Lancer era que no tenían forma de luchar más allá de un rango cercano. Contra un mago y un arquero que podían usar ataques de largo alcance estaban en clara desventaja. Era natural que la persiguieran. Atsuyo y su sirviente se lanzaron al mismo tiempo. Aunque podía moverse más rápido, Lancer iba al mismo ritmo que su maestro para mantener cerca, asegurándose así de que Atsuyo no fuera identificada. Puede que no fuera ideal cuando perseguían un objetivo móvil, pero en realidad era perfecto para esta situación. Odysseus no huiría para siempre. Después de todo, el arquero y el maestro querían eliminarlos. Jugar a la mancha solo mantendría un punto muerto. Porque si Atsuyo y Lancer no podían atacar a largas distancias, lo mismo no podía decirse de su defensa. Las flechas de Odysseus serían detectadas y derribadas instantáneamente por Lancer. El fuego de Elena era fuerte, pero carecía de velocidad y precisión. Atsuyo contaba la agilidad suficiente para lidiar con eso. Odiseo siempre buscaba la ventaja en una batalla y era agudo. Atsuyo contaba con esa agudeza para que este enfoque funcionara. Y ella ganó su apuesta. El maestro y el sirviente de negro no huyeron. Y tampoco se quedaron de brazos cruzados mientras sus oponentes se acercaban. Elena reveló hasta 4 en forma de cruz y las arrojó al suelo frente a ella. Viento del sur, halcones. La joya estalló en una pared azul ardiente que se alzaba muy alta. Pero eso no fue todo. Después de que su maestra arrojara sus llamas, Odiseo desató su viento y lo hizo soplar fuego para avivarlo. La pared se hizo más grande y se impulsó hacia adelante como una gigantesca ola de llamas que se estrellara contra el borde del arca. De hecho, se había vuelto tan grande que no había espacio para rodearla. Lancer, haz que lo supere, ordenó Atsuyo. Entonces ya nos separaremos. El lancero aminoró la marcha por un segundo y se preparó para lanzar una patada. Sin embargo, lo que realmente se estaba haciendo era el método de transporte de Atsuyo. Sin dudarlo, saltó sobre su pierna y, con la misma facilidad, Lancer la lanzó al aire. Había empleado la fuerza suficiente para impulsarla por encima del muro de llamas que avanzaba y una precisión impecable, de modo que se dirigiera directamente hacia sus dos objetivos en el suelo. Por supuesto, incluso con la protección del fuego, tal acción no escaparía a los ojos de Odiseo. El arquero la vio mientras todavía estaba en el aire y estaba listo para apuntarle. Atsuyo sabía que no dispararía, no si quería mantener la cabeza sobre los hombros. ¿Crees que puedes permitirte el lujo de mirar hacia otro lado? Atsuyo no estaba lo suficientemente loca como para atravesar el fuego, pero no le pasó lo mismo a su servant. Pareció como si el muro de llamas se hubiera dividido por un seg en ese lapso de tiempo. Lancer corrió hacia Odysseus. Atrapado en un ataque de pinza, este último no tuvo más opción que priorizar a su compañero servant. En otras palabras, era perfectamente libre de ir a por su verdadero objetivo, Elena Aguhart. Su katana estaba lista para partir a la mujer en dos, pero los reflejos de la maga no eran tan malos. Ella también comprendió rápidamente la situación y se lanzó hacia atrás con anticipación. Cuando Atsuyo aterrizó y atacó, falló por un pelo. Sin embargo, no importaba si huía, Atsuyo solo tenía que perseguirla. Así que ya has conseguido separarnos. Odiseo estaba atrapado en una lucha constante contra Lancer. Había evitado la punta de la lanza, pero no tenía nada más que sus manos desnudas para inmovilizar al samurái. Dices que no debería apartar mi atención de ti. Lejos de mí está la intención de menospreciarte, pero me has juzgado gravemente mal. Siku no daré mi vida también. Un momento es todo lo que necesito para eliminar a tu maestro. Pero la respuesta vino de nadie menos que Elena. Arquero, tú cuida de su sirviente. Confío en que no perderás. El mago miraba fijamente a Atsuyo sin mostrar ningún signo de miedo. Mientras tanto, la mataré. Es realmente así como deberías hacerlo. Odiseo suspiró pero obedeció. Sin embargo, a Atsuyo no le agradaron demasiado sus implicaciones. No sabía si Elena era débil o fuerte. De todas formas, la espadachina se sentía menospreciada.
Acababa de luchar y rivalizar con un ser muy superior a los humanos, por lo que la de que pudiera perder contra alguien con algunos trucos de magia simplemente no existía en su mente. Elena se estaba alejando y Atsuyo corrió tras ella con la velocidad y la fe de un depredador que caza a su presa. No creía que Lancer pudiera perder tampoco, pero no iba a dejar pasar la ventaja que habían ganado al separar a sus oponentes. Pero aunque debería haberla alcanzado fácilmente, Elena demostró que al menos sabía cómo cuidar sus espaldas. Reveló un polvo negro del interior de su abrigo y lo arrojó en dirección a Atsuyo. Gracias al viento, se extendió rápidamente y Atsuyo vio que era como hollín. Elena sacó otra gema y Atsuyo finalmente entendió lo que estaba haciendo, así que se alejó rodando hacia un lado, lo más lejos que pudo del hollín. Camarones de fuego. Se encendió una llama y, en un instante, el hollín se prendió fuego. El que cubría a Atsuyo también se incendió, pero su rápida reacción logró extinguirlo antes de que pudiera causar algún daño. Sin embargo, el lugar donde había estado parada justo antes se convirtió en un infierno, antes de que las llamas desaparecieran repentinamente sin dejar rastro. Así que este hollín era un refuerzo temporal para compensar la falta de preparación de Elena. Ciertamente era aterrador para alguien sin buenos reflejos, pero lo único que sabe hacer es presumir. Atsuyo había notado que Elena parecía especializarse en ataques a gran escala y de alta potencia de fuego. No se podía decir nada sobre la eficiencia, pero era una estrategia que carecía de flexibilidad. Estaba el costo y la preparación necesarios para ataques tan poderosos en primer lugar, pero también había que tener en cuenta el alcance y el espacio. Si un hechizo que cubría un área amplia fallaba desde el principio, se necesitaba más tiempo valioso para reaccionar. Contra un luchador de velocidad como Atsuyo, esa diferencia se fue enorme. Sin embargo, también fue debido a esta deducción que Atsuyo se quedó desconcertada cuando Elena usó el tiempo que había ganado para desaparecer en un callejón. Pero no podía quedarse parada pensando en ello todo el día. Si la dejaba salir de su asombro, se convertiría en un problema importante. Y entonces Atsuyo la siguió hasta la calle. Elena no se estaba escondiendo. Atsuyo la encontró más adelante, mirando hacia allí. Por sus brazos cruzados, parecía que Elena la estaba esperando. Deberías haber seguido corriendo, dijo Atsuyo. ¿De un montón de basura como tú? Elena chasqueó la lengua. Parece que tienes una impresión equivocada. ¿Creías que te tenía miedo? Atsuyo salió corriendo. Elena no habría tenido tiempo de tenderle una trampa, por lo que se sentía segura de que solo tendría que correr hacia ella y darle un golpe mortal. La maga se había movido a un donde ella no tenía mucho espacio para huir. Para que fuera aún más difícil de esquivar, Atsuyo planeó cortarla en dos a la altura de la cintura. Un par de lanzas de fuego se dirigía hacia ella, pero ella se agachó fácilmente y, con un simple giro, estuvo lo suficientemente cerca para blandir su espada hacia el costado de Elena. Sin embargo, la katana no logró atravesarla. Algo duro que se encontraba debajo del abrigo de Elena la detuvo en seco. Armadura. Se encendieron chispas alrededor de Elena y Atsuyo se apartó frenéticamente. Utilizó las paredes como apoyo para saltar y aumentó la distancia entre ellas a lo que había sido antes. Sin embargo, a diferencia de lo que esperaba, Elena no había desatado otro diluvio de llamas. Más bien, se había prendido fuego. No era una exageración. Elena Agujar ardía como si alguien le hubiera echado aceite encima. Pero en lugar de estar quemada viva, la maga estaba perfectamente bien. Ni siquiera inmutó. Algunas de sus prendas quedaron reducidas a cenizas en cuestión de segundos, pero su piel, su pelo y su abrigo de piel estaban intactos. Solo había un cambio notable. Tal vez el parpadeo de las llamas le estaba jugando una mala pasada a Atsuyo, pero a ella le parecía que los ojos de Elena ahora tenían pupilas entrecerradas. Eres invulnerable al fuego, dijo Atsuyo. No tienes miedo de que te atrapen tus propios ataques, así que me llevaste a un lugar estrecho. Y ahora te das cuenta. ¿De verdad pensaste que me acorralaría? La voz de Elena se había vuelto más profunda, y cuando habló sonó como si el fuego a su alrededor crepitara en armonía. ¿Cómo pudo hablar cuando todo el oxígeno a su alrededor se estaba quemando? Por culpa de ustedes, me vi obligada a pasar la mayor parte de esta guerra sentada. Pude soportar la vergüenza mientras sanaba mis heridas, como una pobre niña. No olvidaré esta desgracia. Algo negro cubrió a Elena. No era que su piel finalmente estuviera ardiendo, aunque realmente lo parecía al principio, sino que algo se estaba formando sobre ella. Como era del color que el hollín que había usado antes, Atsuyo supuso que era eso. ¿Pero por qué la cubría de esa manera?
Había pensado que el hollín solo estaba destinado a quemar. Entonces, el caparazón negro de Elena se endureció y se erizó hasta asemejarse a la piel escamosa de un lagarto. Pero al menos, he tenido tiempo de afinar esto. Elena abrió su abrigo. Debajo de la superficie cenicienta, algo latía con un brillo carmesí. El preciado código místico de mi réplica del núcleo del dragón. La temperatura subió drásticamente. Atsuyo predijo un ataque. Era demasiado imprudente emprender un segundo asalto sin conocer la naturaleza del mismo. Por lo tanto, decidió que lo mejor era salir del callejón al que Elena la había atraído. Mago no tenía intención de huir, por lo que estaba bien volver a una zona abierta. Pero en ese sentido, Atsuyo estaba un paso por detrás. Cuando miró hacia atrás, vio líneas de hollín que se extendían por la calle. Podría jurar que no estaban allí cuando entró primera vez, y antes de que pudiera pensar en cruzarlas, estallaron en muros de fuego. No irás a ninguna parte. Elena sacó más joyas y las arrojó frente a ella. En lugar de caer al suelo, las pequeñas cruces flotaron y formaron un círculo. No eres más que un desgraciado que pretende utilizar la taumaturgia, y crees que puedes cambiar de ropa cuando te apetezca. Debes haber vivido una vida mimada si crees que puedes salirte con tuya sin consecuencias. Te dejaré probarlas. Una vida mimada. Cada músculo del cuerpo de Atsuyo se contrajo. El calor no le importaba, porque sentía que su sangre hervía aún más. La cautela se esfumó de su mente por un segundo y no prestó atención a lo que Elena estaba tratando de hacer. Sin embargo, realmente debería hacerlo. Tampoco lo había notado antes debido a lo distractora que era el cuerpo en llamas del pero había más dibujos de hollín justo debajo de Elena. En lugar de simples líneas, se formaba un complejo círculo mágico. Feuerund Certorum. Magenum Kele. La concentración de energía mágica alrededor de Elena estaba aumentando a un ritmo alarmante. Incluso alguien como Atsuyo podía sentirlo. Las joyas que flotaban ante la mag brillaron de un rojo intenso y explotaron, dejando tras ellas un círculo mágico hecho de fuego. La temperatura subió aún más. Incluso desde la distancia, era peor que el verano caluroso que Atsuyo había conocido. En Fessel de Inenthor, Groveta Efewerschlange. Atem des Drachen. Finalmente, cuando Elena terminó su encantamiento, el aire se estremeció y toda la energía que había reunido se liberó de inmediato en un estallido de infierno. No eran solo el aliento ardiente de un dragón, un rayo de puro calor y destrucción. No tenía sentido preguntarse qué le sucedería a todo lo que quedara en su rango. Pero entonces, todo lo que Atsuyo tenía que hacer era no ser golpeada. Su camino de retirada hacia el borde del arca estaba cortado, pero no había techo sobre su cabeza. A pesar de lo impresionante que fue ese ataque, solo fue en una dirección simple. Es cierto, recibí más ayuda y cuidados de los que merecía. Atsuyo se levantó de un salto y salió de la calle antes de que la ráfaga de fuego pudiera engullirla. Desde allí, corrió, luego se zambulló de nuevo, directamente hacia su objetivo. ¿Pero qué sabes tú de consecuencias? Ella bajó su espada con ambas manos sobre la cabeza de Elena. La maga sintió claramente el peso de su ataque, pero el acero no logró penetrar las escamas. Era una sensación así que esta era la armadura que había golpeado antes. Cubría la mayor parte del cuerpo de Elena, excepto sus ojos, así como su boca y fosas nasales. Al igual que una armadura normal, lo más probable es que no cubriera los huecos de los brazos y las piernas. Pero como había sido hecha desde cero en cuestión de segundos, tal vez esas áreas también es protegidas de una manera diferente. Pero había algo más problemático que la piel escamosa de la maga: el fuego que impregnaba su cuerpo. Atsuyo se había asegurado de mantener la distancia suficiente para evitar quemarse, pero el calor era como estar en una sauna. Elena agarró la hoja de su katana. El lugar donde su mano agarraba el acero se volvió blanco brillante. Afortunadamente, esa maldita espada era demasiado resistente para romperse incluso por eso. En esta ocasión, sin embargo, ese hecho jugó en su contra. Elena agarró con firmeza su arma y atrajo a Atsuyo hacia sí y le hundió la rodilla en el estómago. Atsuyo debería haber sido lo suficientemente fuerte como para resistirse o al menos recuperar su espada, y sin embargo. ¿Me estás menospreciando, no? Pensaste que era otro debilucho del que podías deshacerte sin problema. Lo que Atsuyo sintió no fue solo el impacto de la rodilla de Elena, también fue una sensación de ardor en su vientre. Fue mucho más doloroso que cortarse o golpearse contra una pared. Intentó mantener la compostura a toda costa y dio un paso atrás, aunque eso significara abandonar su espada en manos de Elena. Pero el calor y el dolor se le estaban subiendo a cabeza. Tampoco esperaba ser golpeada con tanta violencia.
Este era diferente de los otros magos con los que había luchado antes. Tienes fuerza, tienes velocidad y puedes blandir ese cuchillo lo suficientemente bien como para atravesar a la mayoría de las personas, espetó Elena. La maga no se detuvo allí. Arrojó la katana al rojo vivo hacia Atsuyo, quien apenas logró atraparla por el mango. Pero cuando lo hizo, sintió el impacto del puñetazo de Elena en mejilla. El contacto había sido demasiado breve para quemarle la cara, pero a Atsuyo le zumbaban los oídos. Aquella mujer, la misma que antes no había hecho más que lanzar llamas desde una distancia segura, ahora estaba golpeando a su oponente con sus puños y sus piernas. Pero tienes que pagar un precio por todo eso. Entiendo cómo funciona tu magia. No puedes hacer cambios permanentes en tu cuerpo demasiado rápido, eso supondría una carga demasiado pesada para él. Pero aún puedes llevarlo a nuevas alturas durante un cierto tiempo. Más allá de ese límite, las desventajas se sentirán. Atsuyo atrapó el puño de Elena cuando esta última intentó asestarle un uppercut, pero al hacerlo sus manos se pusieron rojas y se cubrieron de ampollas. Se mordió el interior de mejilla con tanta fuerza que sintió sabor a sangre. Ya estaba quemada en diversos grados en varios lugares debido al ataque. Ya has llegado a ese límite. No habría sido un problema si te hubieras quedado atrás y hubieras dejado que tu sirviente luchara. Pero fuiste y luchaste contra ese vampiro. Pues que ya has estado sintiendo las secuelas desde hace un tiempo. ¿Y qué? En respuesta al ataque, lo único que Atsuyo pudo hacer fue contraatacar. Pero incluso si se esforzaba, las escamas eran demasiado duras para cortarlas de un solo, así que eres más débil de lo habitual. Elena blandió su brazo como un martillo. Atsuyo lo bloqueó con su espada, pero aún así fue empujada hacia atrás. Y cometiste otro. Pensaste que eras la única aquí que era fuerte. Pero eres solo una niña patética, todo lo que haces es tomar prestado el poder que te entregan en bandeja de plata. Nunca tuviste luchar por él. Nunca tuviste que luchar contra los demás para obtener el derecho a ser fuerte. Estás ejerciendo un poder que no entiendes ni mereces, eres solo una rata inferior, finge que no es débil. Con cada frase llena de un odio ardiente, Elena agitaba los puños con formidable vigor, pero cada uno de ellos aterrizaba con cada vez menos eficacia. ¿Y qué? Por fin, Atsuyo logró mantenerse firme y desviar uno de los ataques de Elena, por lo que se apresuró a acercarse más. Exclamación de cierre. Elena hizo una mueca de dolor, o al menos eso pareció bajo su armadura, cuando recibió el impacto total de la patada de Atsuyo en su costado. Hasta ahora, la espadachina se ha aferrado a su espada. Era su forma más confiable de atacar y le ahorraba tener que quemarse con el caparazón de Elena. Pero finalmente se vio obligada a aceptar que no era su funa espada, estaba hecha para cortar. Lo que necesitaba para atravesar esas escamas ridículamente duras era una fuerza contundente. Por eso había optado por una patada, ya con la mayor fuerza que podía desplegar en un solo golpe. El calor de las llamas y la dureza de las escamas hicieron que esta fuera una experiencia completamente dolorosa, pero tuvo recompensa. Aparecieron grietas en la armadura de Elena. Aunque era resistente, no era una armadura adecuada. Era fácil de crear y reparar, lo que significaba que su punto débil residía en su fragilidad. No era una mala protección, ni mucho menos, pero si Atsuyo aplicaba suficiente fuerza en el mismo punto repetidamente, se desmoronaba. Mi poder puede ser prestado de otros o de mí mismo, no me importa. Nunca lo quise. Si tanto quieres exhibir el tuyo, ese es tu problema. Ahora que había debilitado la zona alrededor del costado de Elena, atacó con su katana con todo su peso. Como era de esperar, las escamas no ofrecieron tanta resistencia como a la hoja se clavó en el costado de Elena. Esta última no pudo contener un gruñido de dolor y rápidamente empujó a Atsuyo con el pie. Pero a Atsuyo no le importó, ya tenía suficientes quemaduras. Y además, aunque las llamas ya hubieran cauterizado la herida, la visión de Elena sujetándose el costado con dolor en el rostro era gratificante. Hablas mucho de poder, pero no eres tan fuerte. Atsuyo bajó el pulgar. El vampiro era mucho más duro que tú. Si pude vencerlo en mis mejores momentos, no hay razón que no pueda vencerte a ti incluso en mis peores momentos. Pequeña, la maga extendió su mano hacia Atsuyo e invocó lo que parecían pájaros de hollín y fuego. No me compares con alguien como tú y él. Los pájaros volaron hacia Atsuyo como misiles. Sin embargo, un hechizo como ese era fácil de evitar. Una vez más, se dirigió a la azotea. Los pájaros cambiaron su trayectoria y dirigieron hacia ella, pero eso no fue un problema ya que tenían un cuerpo físico. Eso era más fácil de manejar que solo el fuego, ya que podía cortarlos.
Además, dijiste que mi habilidad es defectuosa porque solo puedo usarla por un tiempo, pero tú eres igual. Eres como cualquier mago, te quedarás sin maná eventualmente. Sigo mostrando grandes hechizos a pesar de que los básicos serían suficientes para matarme. Estás desperdiciando tu energía aún más rápido. Ahí es donde te equivocas. No confío en los límites de este cuerpo. Mi réplica del núcleo del dragón convierte los circuitos mágicos normales y aumenta la salida exponencialmente. Tomó años y años y años y años, pero finalmente se sintonizó con mi cuerpo. Mis circuitos son mucho mejores que cualquier cosa con la que los humanos puedan hacer. Cada vez que Atsuyo estaba en el campo de visión de la maga, las llamas se derramaban en su dirección. Desde su posición privilegiada, podía entrar y salir de la vista con facilidad su antojo. El deseo de vengarse de Helena tan pronto como ésta mostrara una abertura la hacía volver al borde, y otra andanada de llamas y cenizas la saludaba. La piel quemada de Atsuyo dolía con cada movimiento, pero aún así, siempre escapaba de la dama ardiente. Si tan solo pudiera tener la oportunidad de contraatacar. La paciencia de Helena no duró. Logró atrapar a Atsuyo, pero se detuvo de repente. «Mírate, corriendo por todos lados como una rata», gruñó Helena. «Te has dado cuenta de que no puedes ganar, así que ahora lo único que puedes hacer es escapar». «Mientras esté viva, no he perdido», replicó Atsuyo. «Tú eres la que en realidad se está quedando sin paciencia. Sientes que si no me aplastas rápido, será mi victoria. No me gusta perder más tiempo del necesario en un asunto». Helena se quitó el abrigo de piel, la única prenda que había sobrevivido a su capa de fuego, y lo arrojó al aire. «Capa de fuego, mira, ahí y agárrate a mi comando». El abrigo emitió una luz brillante antes de arder. De alguna manera, surgió una masa de él, más grande que el artículo original. Una nube de azufre y roca fundida que siguió agrandándose y estirándose hasta tomar la forma de una serpiente gigantesca que flotaba sobre la cabeza de Helena y Atsuyo. Con cada segundo que pasaba, sus rasgos se volvían detallados. Una boca llena de lava se abrió. Dos ojos brillantes que miraban fijamente a su presa. Incluso un par de brazos emergieron del cuerpo en llamas de esta criatura. El dragón de fuego lanzó un rugido bajo que era como una tormenta creciente. «Veamos cuánto tiempo puedes correr». «Entonces, ¿cuál es la gran idea, Archer?», preguntó Lancer. «¿Vas a quedarte así hasta que ambos envejezcamos y muramos?». Los dos sirvientes seguían enzarzados en una lucha de fuerza, con Odiseo agarrando al lancero de tal manera que este último no podía usar su lanza ni liberarse. Sin embargo, si pudiera moverse un poco, podría escapar. Así que Odiseo debe haber decidido que era mejor mantener un punto muerto en lugar de estar en una desventaja masiva. «En el momento en que deje una ventana abierta para ti, puedo esperar que me cortes con esa lanza tuya», respondió el arquero. «En el blanco. Y como no tienes nada con lo que luchar a corta distancia, odiarías que eso sucediera, ¿no es así?». Por su parte, Lancer no era tan severo como su oponente. «Ah, no me importa si quieres lanzarme tus pequeños dardos. Oye, ¿qué te parece si te doy una pequeña ventaja? Si me dejas ir, puedes huir mientras cuento». «¿Qué hombre tan problemático eres?», suspiró Odiseo. «Sin duda, eres un hombre difícil de manejar para un arquero como yo. No he preparado el terreno ni tengo la iniciativa. Sería una batalla de la que habría que huir. Vamos, vamos, vamos». ¿Quién estaba hablando de eso hace un segundo? ¿De cómo estaba seguro de que podía deshacerse de mí? No mentía ni alardeaba. La posibilidad de la victoria ya está ahí, solo es cuestión de alcanzarla. Pero si tuviera otra opción, desearía que no hubiera llegado a esto. Realmente espero poder llamarlos a ustedes dos mis compañeros de armas en esta guerra. «Mentiroso», tarareó Lancer. «No importa cómo lo digas, eres un bastardo de dos caras. No un cobarde, eso es seguro. Realmente eres alguien a quien los hombres querrían seguir, quien confiar sus vidas. Pero sigues siendo un embustero de pies a cabeza. ¿Estás diciendo que nunca hubo una posibilidad de que eso sucediera?». Esta pregunta sonó sorprendentemente seria viniendo del arquero, pero un tramposo sigue siendo un tramposo. Obviamente. Si realmente te sorprendiera lo que hizo mi amo, no habría una sola posibilidad de que hubiera funcionado. Ja. Conozco esa mirada en tus ojos, Archer. En los días turbulentos en los que viví, muchos hombres tenían la misma mirada que tú. Solo te preocupas por lo que puede servirte. Cuando miraste a mi señor, solo viste lo que querías, lo podría ayudarte o perjudicarte. Nunca entendiste qué clase de persona es ella. Su personalidad y sus emociones, en definitiva, y como tenías acceso a esa información, sabías que ese momento llegaría.
De ninguna manera, no tengo idea de lo que pasa por la cabeza de Milord. Solo creí en ella. Lancer sacó la lengua mientras sonreía de oreja a oreja. De todos modos, estoy empezando a aburrirme, así que si no te importa, exclamación de cierre, Lancer no quería quedarse sentado charlando. Mientras estaban allí, sus maestros debían de haberse estado matando entre ellos. No es que creyera que Atsuyo pudiera perder, simplemente quería pelear. Era una pena que ese sentimiento no fuera mutuo. Había esperado que Odiseo cediera y actuara primero, pero como no mostraba señales de hacerlo, tomó la iniciativa. Mientras hablaban, el lancero se había estado moviendo sigilosamente. Milímetro a milímetro, eran solo pequeños e insignificantes movimientos que Odiseo, demasiado ocupado hablando, no había notado. Y aunque no significaban gran cosa por sí, Miss Lancer ya estaba en posición de salir. Y así, con un movimiento repentino y enérgico, deshizo para siempre el dominio de Odiseo. Y mientras el arquero fue tomado por sorpresa, el lancero también lo gratificó con una patada alta que lo envió volando hacia atrás. El arquero tardó menos de un segundo en recomponerse, pero para entonces Lancer ya estaba sobre él con su arma lista. Hizo un ataque directo pero mortal con su lanza. Sinem ya se había preparado para continuar con muchos más ataques para cortar cualquier ruta que Odiseo tomara para evadir el primero. Podía desatar esa cantidad en un lapso de tiempo, así que, sin importar lo que su oponente sufriera, estaba acorralado. O eso creía, pero al final no pudo atacar más que una vez. Odiseo se lanzó hacia adelante y aceptó que lo apuñalaran. Era mejor sufrir un ataque que se podía predecir que arriesgarse a perder la cabeza por un ataque imprevisto. El arquero lo comprendió y controló espléndidamente la forma en que Lancer lo hirió. La lanza solo le infligió una herida menor. Además, su filo afilado como una cuchilla cortó sin problemas la carne y los huesos de Odiseo, sin lograr empalarlo. Al mismo tiempo, el arquero echó el puño hacia atrás y aprovechó el impulso de Lancer para golpearlo en la garganta. Lancer no esperaba que su oponente leyera sus intenciones, pudo dejar escapar un graznido entrecortado de sorpresa. Entonces, Odiseus lo golpeó en el estómago y en el costado de la cabeza. La visión de Lancer se volvió blanca por un segundo, hasta que sintió otro fuerte golpe en la pierna. Finalmente, fue levantado del suelo e hizo algunos giros en el aire cuando el arquero lo arrojó lejos. De alguna manera, el lancero logró aterrizar de pie. Cuando miró hacia Odiseo, este había convocado su arco y estaba listo para disparar. Eso me dolió. Lancer se limpió la saliva que tenía en la barbilla. Y aunque todavía estaba conmocionado por la paliza que acababa de recibir, no pudo evitar sonreír. Hice una pequeña incisión por accidente y aquí estoy. Y por la forma en que me golpeaste la espinilla, ¿estabas tratando de romperme la pierna, no? Estás muy alegre de todas formas. Esto es una batalla, ¿lo sabes? Odiseo lo atravesaba con la mirada, observando el más mínimo movimiento. Al contrario, es el mínimo de agradecimiento que necesita. Puede que no lo entiendas, pero para mí es algo muy importante. Cuando luchamos en esa isla, esa fue la primera vez alguien había logrado hacerme un rasguño. Fue entonces cuando pensé que era el hombre más afortunado de la superficie de la Tierra. ¿Qué clase de gratitud estaría mostrando estuviera una mirada amarga en mi rostro? Ah, ¿sí? Eso me recuerda a alguien que conocí en otra vida. Sin embargo, no pudo evitar causar problemas, reflexionó el arquero. La gente de tu especie lo tiene fácil, ¿no? Odiseo soltó la flecha que había sacado, pero Lancer no se molestó en hacerse a un lado. Sus sentidos le decían que ya había fallado. Probablemente su objetivo era hacer que se moviera, pero otra parte de su cerebro le decía que algo no iba bien. Lo entendió cuando prestó un poco de atención a la flecha en cuestión. Estaba cargada con energía mágica. Cuando el proyectil voló junto a él, Lancer se lanzó hacia el arquero. Ni siquiera un segundo después, la flecha explotó en un vendaval violento. El viento lo desvió un poco, pero Lancer corrió directo hacia su oponente. En respuesta a su ataque, Odiseo apuntó su arco hacia el cielo y disparó algunas flechas al aire. Fue un movimiento realmente extraño y peligroso. Estaba completamente expuesto. Odiseo no logró esquivar el siguiente golpe que le dirigieron. Solo tuvo tiempo de moverse lo suficiente evitar un daño fatal. Aún así, Lancer se había hecho un corte profundo y largo en el torso, y tan fino que parecía que la armadura del arquero era la que sangraba. Sin importarle su herida, Odiseo se acercó para embestirlo con el codo, pero Lancer lo esquivó con la misma facilidad con que respiraba y aprovechó para infligirle una segunda que le abarcó desde la cadera hasta el hombro.
Sin embargo, esto no logró disuadir al arquero. Expulsando aire a través de su tobillo, Odiseo giró en un ángulo imposible. Luego, torciendo su cuerpo, logró poner su mano contra el pecho de Lancer. Otra ráfaga se desató a través de su palma abierta y Lancer fue propulsado hacia atrás. Pero incluso si fue un movimiento sorprendente, en realidad no hizo mucho más que conmoverlo. Oye, ¿de verdad tienes tiempo para desperdiciar tu maná en pequeños trucos como ese? Es muy lindo, pero apenas sentí nada. Tú tampoco te ves muy bien, ¿sabes? No tienes por qué preocuparte por mí. Puedo sentir un flujo de energía abrumador, más de lo que he tenido nunca. Sería un tonto si no lo usara mientras pueda. La comisura boca de Odiseo se curvó hacia arriba. Además, necesito al menos eso para llevarte a donde quiero. NNHH. Espera un minuto, bastardo. Lancer sintió que algo se acercaba desde arriba. Eran las flechas que Odiseo había disparado antes. Así que ese había sido su plan desde el principio. De todos modos, Lancer solo un instante para decidir si debía derribarlas o evitarlas. Eligió lo segundo. Sin embargo, cuando corrió a un lado para evitar el aguacero inesperado, Odiseo estaba allí para interceptarlo. De alguna manera, ese maldito arquero también había predicho qué camino tomaría, pues había acortado la distancia antes de que Lancer pudiera siquiera notarlo. Y mientras él todavía estaba desviado por las flechas, Odysseus le dio una patada que aterrizó con toda su fuerza. Fue un ataque espléndido tanto en términos de velocidad como de potencia. Además, lo había potenciado con su explosión de maná. El resultado fue un ataque explosivo que golpeó a Lancer con tanta fuerza que lo lanzó por los aires. El lancero vomitó sangre mientras volaba y una rápida comprobación le indicó que tal vez tenía algunos huesos rotos. Pero no era momento de pensar en eso. Miró rápidamente abajo en busca de su oponente. Como era de esperar, el arquero ya estaba haciendo su siguiente movimiento. Tu habilidad para contrarrestar los proyectiles es molesta. Sin embargo, si no puedes moverte, eres un blanco tan bueno como cualquier otro, dijo Odiseo con calma mientras apuntaba. Lanzó dos flechas, ambas imbuidas del poder de las tormentas. Era como si dos tornados en miniatura se estuvieran acercando a Lancer. Tal como el arquero había dicho que no moverse para esquivarlos. No había otra opción que enfrentarse a ellos. Sin embargo, eso era fácil de decir. No era solo la patada de ahora. Lancer había estado recibiendo una patada desde el comienzo de la pelea. No importaba lo que dijera, para alguien que estaba acostumbrado a no recibir nunca un golpe, esta cantidad de daño no era despreciable. En otras palabras, no podía permitirse el lujo de contenerse. Lo cortaré. No importa quién o qué sea, no importa de qué esté hecho, no importa lo valioso o poderoso que sea, dejó de sonreír y se concentró. Sosteniendo su arma con las manos, la preparó para un solo golpe. Si se para frente a mí, lo partiré por la mitad. La lanza brillaba con un color verde intenso. Se oyó una extraña vibración. Ese zumbido provenía de la espada. No era un sonido que mucha gente escucharía en toda su vida. El de 100, no, 1000 libélulas volando juntas. Pero importaba el ruido, lo que realmente importaba era cómo blandía su arma. Después de todo, ese no era un poder inherente a la lanza. Por el contrario, era un resultado que se lo cuando esta lanza estaba en su mano, cuando los dos alcanzaban el extremo de su potencial. Conviértete en una lanza. Luego, simplemente, corta. Tombokiri. Como dos mitades de una libélula, separan el cielo y la tierra. Y por último, blandió su lanza horizontalmente y todo a su paso fue cortado. No solo las flechas, sino también el viento. Si algo había delante de él, lo habían cortado en dos. Por cierto, Lancer también se había asegurado de estar de cara a su oponente. Si era inteligente, se habría movido. Si no, estaba muerto. Sin embargo, Lancer obtuvo rápidamente su respuesta. Mientras los dos tornados se separaban y se desvanecían, una terflecha se elevó entre ellos. Bastardo, lo escondiste detrás de los otros dos. Los vendavales turbulentos y su concentración habían permitido que esa única flecha pasara desapercibida para él hasta que fue demasiado tarde. El proyectil se alojó en su pecho encima de su pulmón izquierdo. Mientras tanto, Lancer aterrizó en el techo de una casa. Cuando sus pies volvieron a tocar tierra firme, el arquero se le había unido. Eso de ahora, era tu noble fantasma, ¿cierto? Odiseo se pasó una mano por la cara con una expresión críptica. Finalmente pude verlo. Todo lo que pude ver fue que el Spency fue atravesado. Tenía la sensación de que ese era el caso antes, pero la esencia de esa lanza realmente no es nada más que ser afilada. Extremadamente simple y, por lo tan extremadamente eficiente. Tienes toda la razón.
Con un gruñido de dolor, Lancer sacó la flecha y la arrojó a un lado. Me gustaría llamarlo una técnica, pero no me entrené toda mi vida para perfeccionar, siquiera me dediqué a ningún arte con la espada. Esa es solo la expresión de mi existencia. Hay algo que necesito partir por la mitad, y así lo haré. ¿Cómo es que entonces no confiáis en ello más a menudo? Es porque no lo necesito, buh. Lancer giró los hombros y se estiró para ver cómo se mantenía su cuerpo. A pesar de lo mucho que había sido golpeado, todavía podía pelear normalidad. Tomohikari es bastante afilado la mayor parte del tiempo. ¿Con qué frecuencia crees que me encuentro con algo que no puedo cortar? Pero si lo quieres tanto, puedo mostrártelo tan cerca de tu cara que será lo único que verás. Un noble fantasma para cortar lo que no se puede cortar. Como siempre, eres demasiado despreocupado a la hora de compartir información, a menos que tengas más trucos manga. No tengo dudas al respecto. Tienes al menos una carta más para jugar. Odiseo materializó una gran flecha negra en su mano. Elegirás revelármela o morirás prima. Así que ese maldito arquero también estaba planeando usar su propio noble fantasma. Naturalmente, Lancer no había olvidado las propiedades de esa molesta flecha y cómo lo he engañado antes. Pero ahora que sabía que podía cambiar su trayectoria, no era tan peligrosa. Era más rápida y más fuerte que cualquier flecha normal, eso era seguro. Pero seguí siendo solo un tonto palo puntiagudo. Telémaco. La flecha de las 12 hachas. Pero cuando Odiseo disparó, Lancer optó por huir. No por miedo, claro está, sino simplemente porque no confiaba en que su oponente le permitiera hacerse a un lado y esquivarla. Y esta expectativa fue acertada. Apenas había disparado, Odiseo ya estaba convocando más flechas normales y las movió como si nunca hubiera disparado la primera. Sin embargo, contaba con su presencia. Lancer había evitado a Telemachus, donde había sido disparada, pero pronto la flecha negra cambió de dirección. Tuvo que saltar frenética hacia un lado para evitar ser ensartado. El arquero aprovechó esta oportunidad para disparar una descarga y lo obligó a alejarse nuevamente. Entonces, una vez más, el lancero tuvo que estar atento al noble fantasma que voló hacia él por tercera vez. TCH. No me deja concentrarme en ninguno de los dos. Lancer no quería nada más que separar la cabeza de Odiseo de sus hombros, pero esa era exactamente la razón por la que el arquero lo estaba presionando tanto. Al usar la flecha negra para mantenerlo bajo control y al mismo tiempo asegurarse de que no pudiera usar el tiempo de inactividad para acercarse, estaba tratando de dejar a Lancer entre la pared hasta que cometiera un error fatal. Había una forma sencilla de salir de esta situación: utilizar Tomohikari. Con su lanza podría derribar fácilmente a Telémaco. De hecho, ya lo había hecho antes, en las Azores. No sabía si Odiseo era consciente de ese hecho. Pero era exactamente por el Lancer no se atrevía a usar su noble fantasma a voluntad. Si eso era lo que Odiseo esperaba, no le daría esa satisfacción. A estas alturas se había visto obligado a aceptar que el arquero era mejor que él para pensar en el futuro. Si Odiseo estaba utilizando esta táctica siendo perfectamente consciente del poder de la lanza, entonces tenía que estar seguro podría lidiar con ella. Pase lo que pase, no podía dejar que ese arquero hiciera lo que quisiera. Por eso, después de esquivar la flecha negra por cuarta vez, Lancer corrió hacia una calle para alejarse del tejado. Si su oponente no podía seguirlo, no podría obligarlo a correr. Sin embargo, antes de que pudiera escapar, Odiseo disparó una rápida flecha hacia el suelo cerca de los pies de Lancer. Al impactar, el maná que habitaba en su interior estalló en corriente ascendente que levantó a Lancer del suelo. Telémaco cambió de trayectoria 2 veces más para apuntarle, y esta vez no estaba en posición de saltar para esquivarlo. En cambio, el lancero usó todo su vigor para girar su cuerpo mientras estaba en el aire. Afortunadamente, la flecha solo le rozó la espalda y pasó volando sin empalarlo. Ya son 6, Odiseo seguía pisándole los talones. ¿Qué estás contando? Es la cuenta regresiva para tu muerte. Ja. Lo entiendo. Estás tratando de hacerme morir de risa. Lancer hizo un giro brusco y blandió su lanza, pero el arquero usó su aire para escapar. Mientras tanto, era hora de volver a estar atento al regreso de la flecha negra. Sin embargo, estaba sorprendiendo a Lancer. Odiseo era realmente del tipo que recurre a tácticas de desgaste. Cuando se enfrentaba a alguien como Lancer que solo necesitaba un buen gol para ganar, había una finalidad que el lancero no podía comprender. Bueno, da igual. Solo tengo que matarte antes de que pase algo. Dicho esto, se giró hacia Odiseo y corrió sin dudarlo. Si quieres apuñalarme por la espalda con tu palillo Hig, veamos cómo lo haces.
Si la flecha negra perseguía a Lancer, entonces Lancer perseguiría a Odiseo. Era una cuestión de lo cómodo que se sentía el arquero con estar en el camino de su propio noble fa. A la gente como él, a la que le gustaba tener el control, generalmente odiaba que otros abusaran de su plan. Lancer simplemente iba a fingir que lo único de lo que tenía que preocuparse era del hombre que tenía frente a él, y disparó con la lanza primero para asestar un golpe mortal. Odiseo parecía querer escapar, pero su reacción se retrasó extrañamente. Lancero se acercó a él en un instante, y cortó las flechas que había estado a punto de disparar. Luego, balanza y trazó una línea que comenzaba en la base del cuello de Odiseo y terminaba en el medio de su pecho. Con la profundidad de la herida, no había ninguna duda posible. Había destruido con éxito el corazón de Odiseo. Sin embargo, si eso es lo que deseas, no veo ningún problema. Podemos terminar la cuenta en 8. Aunque estaba vomitando sangre, Odiseo sonrió. Cuando Lancer quiso sacar su arma del pecho, el arquero le agarró el brazo y le impidió escapar. Ya debería estar muerto y, sin embargo, todavía tenía fuerzas de sobra para man su oponente en su lugar. Aunque Telémaco se estaba lanzando hacia los dos, estaba listo para ensartarlos a ambos en el acto. KH. ¿Por qué eres tan molesto incluso en la muerte? No había tiempo. Lancer recurrió a un plan absurdo. Si Odysseus no lo soltaba, entonces él lo ayudaría en su lugar. Lancer levantó al debilitado Archer y lo puso en el camino de la flecha negra. No había forma de que un escudo de carne pudiera frenarla. Por eso, cuando la flecha atravesó a Odysseus como un cuchillo caliente atraviesa la mantequilla, Lancer arquero para alterar a la fuerza el curso del noble fantasma. Ahora que lo estaba haciendo, era una idea realmente tonta. El impulso detrás de la flecha hacía que fuera algo que no se podía simplemente ignorar. Pero el lancero estaba lo suficientemente loco como para lograrlo. Apenas logró modificar su trayectoria de modo que, cuando salió del cuerpo de Odiseo, la flecha pasó a un pelo de la cara de Lancer en lo atravesarlo. Aunque solo lo había rozado, tenía la mejilla abierta y parte de la piel arrancada. Aún así, Lancer había sobrevivido. No se podía decir lo mismo de su oponente. Odiseo ahora tenía un enorme agujero en el estómago y colgaba de la lanza como un hombre ahorcado de un árbol. Aún así, todavía respiraba. Los huesos y la carne que había tallado la lanza de Lancer se volvieron a unir como si nunca los hubieran cortado. Incluso el agujero perforado por Telémaco se llenó y, en un abrir-cerrar de ojos, quedó como nuevo. Aunque Tombokiri todavía le apuñalaba el corazón, el arquero había regresado del borde de la muerte. No moriré, declaró Odiseo. Mientras yo tenga voz y voto al respecto. ¿A cuántos malditos inmortales tengo que enfrentarme? Lancer apretó los dientes. Pero tú no eres un dios ni un monstruo extraño. ¿Por qué un humano no muere cuando tiene una lanza atravesándole el pecho? Esto no es inmortalidad, sino supervivencia, si te importa la diferencia, lo corrigió Odiseo. Todavía no he terminado mi viaje. Todavía no he regresado a mi querida Ítaca. Es mi tercer noble fantasma. Odisea. 10 años de lucha por el respiro. Contando cuando usaste tu noble fantasma antes, es la segunda vez que me matas. Entonces el arquero señaló hacia el cielo. ¿Quieres ver otra carta de triunfo que tengo? Exclamación de cierre. La flecha de Telémaco había continuado su curso en vano por el aire, pero cuando Lancero la miró, vio que cambiaba de rumbo. No para atacarlos otra vez, sino que simplemente de dirección varias veces sin objetivo aparente. Cuando finalmente se detuvo, la flecha se elevaba hacia los cielos como una estrella fugaz de mediodía. Las 12 hachas han sido perforadas. La prueba final ha sido superada. Cuando Lancero miró hacia Odiseo, este le apuntaba con su arco y había tensado la cuerda, pero no tenía ninguna flecha preparada. Pero el lancero podía sentir una concentración de energía, no dentro del arco, sino dentro de su propio cuerpo. Bastardo, ¿qué estás? Noble fantasma secreto, Telémaco. Recompensa al final del viaje. Se soltó la cuerda del arco. La flecha negra desapareció del cielo. Al instante siguiente, se produjo una explosión con Lancer en el centro. No había habido ningún proyectil, ningún ataque que él pudiera haber detectado. Simplemente, sin previo a él, Lancero explotó. Odiseo fue lanzado por los aires por la explosión y aterrizó de pie mientras el agujero en su corazón se cerraba. En cuanto a Lancer. Mierda. Me duele la maldita cosa. A pesar de lo que acababa de pasar, todavía estaba de una pieza. ¿Qué clase de noble fantasma es ese? Afortunadamente para él, la explosión no había ocurrido dentro de su cuerpo, de lo contrario no habría salido con vida. Aún así, la había recibido a quemarropa.
Si bien parecía por fuera, había sufrido bastante daño interno. Odiseo suspiró. Si mi otro noble fantasma es supervivencia, entonces este es victoria. ¿De verdad creíste que todo lo que podía hacer era cambiar la trayectoria de una pobre flecha? Todo lo contrario, eso es meramente una condición para activar su verdadera habilidad. Reclamar mi victoria y atacar sin dar la opción de defenderme, pero como acabas de ver, no está confiable. Al final, estoy midiendo mi destino con el de mi oponente. En ese momento, porque fuiste capaz de desafiar a tu destino, sobreviviste. Jeje. Suena muy propio de mí. Lancer sonreía con aire de suficiencia por fuera. Por desgracia, no estaba tan alegre en su interior. No le importaba lo que ese arquero tuviera que decir sobre fiabilidad y demás, el golpe que acababa de recibir no era uno que pudiera permitirse. El hecho de que su cuerpo estuviera medio destrozado no le impediría luchar, ese no era el problema. El verdadero problema era que Lancer no podía curarse pase lo que pase. No con su propio poder y, sobre todo, no con la ayuda de Atsuyo. Ambos eran del tipo luchador puro de cabo a rabo. Cada pequeño daño que recibía, bien podría ser permanente hasta que encontrara a alguien que pudiera usar magia curativa. Había comenzado esta pelea en igualdad de condiciones con su oponente, pero la balanza comenzaba a inclinarse a su favor. Lo peor era que Odiseo no tenía que preocuparse por mismo problema en absoluto. Si realmente podía engañar a la muerte una y otra vez, entonces las heridas no significaban nada y no había forma de que Lancer lo derrotara. Pero pase lo que pase, Lancer no podía pensar así. Tenía que haber una solución. No iba a morir allí, así que estaba absolutamente seguro de que la había. En primer lugar, si realmente aceptaba la idea de que Odiseo no podía morir, se sentía muy fuera de lugar. Esa no es la forma en que pelearía un tipo que no puede estirar la pata. Si no lo hubiera visto con sus propios ojos, Lancer no lo habría creído. Si Odiseo fuera verdaderamente inmortal, actuaría como tal, al igual que lo hizo Ravana. Podría ser que su de lucha de su vida todavía estuviera profundamente arraigado en él, pero viendo lo calculador que era el arquero, eso no podía ser un problema. Podía permitirse arriesgar su vida a menudo. Sin embargo, no lo hizo. En otras palabras, su noble fantasma no era tan conveniente. Tal vez había criterios específicos que debía cumplir para poder usarlo. Tal vez solo podía volver a la vida una cantidad determinada de veces. O tal vez era algo tan simple como el costo de volver a la vida. Tal vez no era una habilidad pasiva, sino una que debía usarse conscientemente. Cualquiera que fuera el caso, Odysseus quería usarlo lo menos posible. Bueno, ese tipo también es completamente paranoico. Justo ahora, Odiseo no solo había demostrado esa habilidad frente a los ojos de Lancer, sino que también había parloteado sobre dos de sus nobles fantasmas. Viniendo de un hombre que le gustaba mantener sus cartas ocultas, eso era una gran confianza. Lancer no tenía que creer que nada de lo que había dicho fuera cierto, pero esa era toda la información que tenía para trabajar. Vaya, qué cara más rara a la que pones, dijo Odiseo, tal vez cansado de mirarse en silencio. Debes estar devanándote los sesos si consigues ponerte tan serio. Sin embargo, te garantizo que no estás llegando a ninguna conclusión satisfactoria. ¿Me equivoco? Eso aún no está dicho. Por lo que sabes, puede que ya te haya descubierto. No obstante, Lancer se mordía los dientes ante el descaro del arquero. Y, de todos modos, para mostrarte tu carta secreta del triunfo, ni siquiera lograste quitarme un brazo o una pierna. Solo te estás divirtiendo con tu pequeña presentación. No eres muy inteligente, ¿verdad? Odiseo negó con la cabeza. Si tan solo hubiera querido desatar la verdadera habilidad de Telémaco, no habría tenido que esperar tanto. Lo que se necesita es atravesar las 12 hachas. Así que pregúntate, ¿por qué te he hecho correr hasta aquí, lancero? Todo el camino, hasta aquí. Durante todo el tiempo, el lancero había estado concentrado en su batalla y en su molesto oponente. Si hubiera prestado más atención a su entorno, habría sido obvio. Llamas azul surgían de una calle cercana. Más que eso, había mucha actividad. Una enorme criatura con forma de serpiente se deslizaba por ahí y, en medio de las llamas y las explosiones, la divisó una silueta familiar. ¡Hijo de! Maldijo en voz alta, pero Odiseo se limitó a sonreírle a la cara y se fue. Lancer corrió tras él a toda velocidad. Sin importar lo que pasara, no podía dejar que ese hombre le pusiera un dedo encima a Atsuyo. En términos de velocidad, Lancer tenía la y logró alcanzarlo más rápido de lo que se podría decir. Pero aún así, no atacó a Odiseo. Sería fácil y aún así su lanza no se movió. Porque incluso si lo cortara en pedazos o le perforara el cerebro, eso no sería suficiente para detenerlo y Odiseo lo sabía. Entonces, ¿qué?
¿Y luego qué? ¿Qué debería hacer? Una extraña emoción se apoderó de Lancer. Nunca había sentido miedo y su corazón no era de los que se pueden desplomar. Entonces, ¿cómo describiría esa sensación de náusea lo invadía? Estaba desesperado. ¿Desesperación? Era tan absurdo que esa palabra le sonaba ajena. Una pelea era algo que podía disfrutar y una experiencia a través de la cual se sentía vivo. Y sin embargo, tú que sabes es como mutilar y matar. Este es un oponente contra el que estás indefenso. Esta realidad ahora lo estaba golpeando de lleno. Allí estaba un hombre al que no podía que parecía sostenerlo en la palma de su mano. ¿Y qué podía hacer Lancer? Sin embargo, no era la primera vez que se enfrentaba a un enemigo invencible. ¿En qué era diferente? Lancer tenía miedo de que ahora pudiera entender por qué Odiseo había compartido toda esta información con él. Y este terrible presagio se reveló cierto cuando el arquero extendió su mano. 3 grandes flechas negras se materializaron de la nada. Es muy sencillo, Lancero. Si alguno de ellos pasa, tu pequeño maestro muere, afirmó Odiseo con calma. Lancer quiso detenerlo antes de que pudiera disparar, pero todavía estaba un paso atrás. Telémaco. La flecha de las 12 hachas. El arquero sacó las 3 flechas al mismo tiempo de su arco y las disparó juntas hacia el cielo. Tal como había dicho antes, las 3 comenzaron a cambiar su rumbo a un ritmo mucho más rápido a medida que se dispersaban por el campo de batalla. Lancer no podía llevar la cuenta de cuántos giros ya habían dado cada uno. Solo tenía unos segundos para tomar decisión. Matar a Odiseo para detener su noble fantasma era imposible. Incluso si confiaba en Tomoki, no podría alinear todas las flechas en su campo de visión. Destruirlas era imposible. Si no podía hacer nada por sí mismo, entonces tal vez podría al menos advertirle a Atsuyo a través de su vínculo mental. ¿Pero para qué? ¿Advertirle sobre un ataque que no puede esquivar o ver venir? ¿Decirle que desapareciera de la vista cuando estaba en medio de una batalla mortal y no podía moverse como deseaba? Todo lo que Lancer lograría hacerla perder la concentración en un momento crucial. ¿Y entonces qué? Una imagen se apoderó de la mente de Lancer. La imagen de una pobre muchacha hecha pedazos. Esta detestable idea estaba a solo unos segundos de convertirse en realidad. De todos los esfuerzos que había hecho para llegar hasta allí. A pesar de que finalmente había. En aquel entonces solo había un camino. Me da pena perder los nervios de esa manera. Había una cosa que Lancer podía hacer con eficacia. No puedo permitir que mi señor me vea en ese estado. Las 3 flechas negras probablemente habían cumplido con su deber, pues Odiseo tensó su arco y apuntó hacia Atsuyo, quien no estaba al tanto de todo lo que sucedía a este lad, pero antes de que pudiera soltar la cuerda y disparar sus nobles fantasmas, algo bloqueó su visión de la muchacha. No era otro que su sirviente. Lancer estaba de pie entre Odiseo y Atsuyo con los brazos abiertos. Había comprendido que el objetivo de Telémaco no era quien el arquero quería, sino a quien él estaba apuntando. La boca de Odiseo se curvó hacia arriba. Como quieras. Y finalmente soltó la cuerda. Telémaco. Recompensa al final del viaje. Las 3 flechas desaparecieron. Lancer solo tuvo tiempo de sentir que el maná se concentraba en 3 puntos dentro de su cuerpo. En ese momento, no tenía sentido esperar que todos fallaran. Al momento siguiente los nobles fantasmas se activaron simultáneamente y la silueta del lancero desapareció en una enorme explosión de calor. Solo duró un instante. Todo lo que quedó después fue un erupto de humo que se elevaba desde donde había estado. Nadie podría cuestionar tu lealtad, guerrero. Odiseo bajó el arco y asintió para sí mismo. Aunque me temo que ni siquiera puedo honrar tu resolución perdonando a tu maestro. Diciendo esto, se giró hacia el otro campo de batalla donde ardían las llamas. Está bien, porque estoy aquí para asegurarme de que nunca le pongas la mano encima. Pero no tuvo tiempo de apartar la mirada por mucho tiempo. Cuando el arquero notó un brillo verde en el rabillo del ojo, ya había sido atravesado verticalmente. Y no solo él, sino también el edificio en el que se encontraba y el edificio que tenía detrás. Por supuesto, Odiseo ya se activó y hizo que su cuerpo volviera a estar completo. Pero ahora su mirada se volvió hacia el hombre que había creído muerto y desaparecido. Sin embargo, el que vio allí de pie no era Lancer, o al menos, no el mismo Lancer con el que había enfrentado. La figura que emergió del humo estaba envuelta en negro de la cabeza a los pies. Era difícil saber si era tangible o una sombra etérea que cubría todo su cuerpo. Sin embargo, definitivamente tenía forma de armadura. El tamaño de este hacía que Lancer pareciera más grande y corpulento. De hecho, la primera impresión que daba era la de una altura vertiginosa.
Sin embargo, en realidad no era alto, eso era solo su aura. Esa era la presencia que un general debía mantener en el campo de batalla. La parte más llamativa de su nuevo equipamiento era el casco que adornaba cabeza. 2 cuernos como astas de ciervo sobresalían de él. Cualquiera que lo viera lo reconocería al instante. No, incluso aquellos que no lo conocían se darían cuenta de quién es allí. Shikazuno Wakidate no Kabuto. Él es el hombre que ha superado a la muerte misma, dijo Honda Tadakatsu. Te preguntabas qué más tenía reservado para ti, Archer. Entonces deleita tus ojos, porque es lo último que verás. Las 3 flechas te han dado, lo sé con seguridad. Odiseo frunció el ceño. Activaste esta armadura a tiempo para. No, ya sean escudos o corazas, no pueden defenderte un ataque desde dentro. ¿Qué demonios has? A diferencia de ti, yo tengo que tener cuidado con lo que uso y cuándo. Bueno, sería un sirviente terrible si no pudiera luchar solo con mi lanza. Espero que estés feliz, me hiciste mi último recurso. Honda hizo crujir su cuello y blandió su lanza. Sí, me golpeaste con las 3, y déjame decirte que eso duele. Pero eso no significa nada para mí. Mira, este de aquí está ileso. En efecto, Honda no había escapado a la técnica secreta de Odiseo. Una flecha le había destrozado el flanco, otra le había abierto un agujero en el estómago y la tercera le había destrozado toda la pierna derecha. Pero nada de eso importaba, porque quien había sufrido ese daño era el Honda que estaba dentro de la armadura. Shikazuno Wakidate no Kabuto. Ese noble fantasma no era simplemente el hecho de ponerse la armadura. Esa sombra que lo rodeaba también era Honda Tadakatsu, o mejor dicho la leyenda del hombre que había permanecido en medio de la batalla una y otra vez sin sufrir ninguna herida. Esa era la imagen que los soldados de ambos lados del campo de batalla tenían de él. No importaba si había perdido una pierna. Su sombra tenía las 2 y por tanto no había perdido nada. No importaba si trozos de su cuerpo volaron por los aires, si su cabeza fue destrozada o si su corazón dejó de latir. Honda Tadakatsu era la prueba de que estaba completamente en cierto modo, esto también era una forma de inmortalidad. A partir de ahora, esta fue una batalla entre hombres que se negaban a morir. Por cierto, te acabo de matar, así que eso eleva el número de muertos a 3, ¿no es así? ¿Y qué? Se quejó Odiseo. Quién sabe, podría ser importante. Hay algo que quiero comprobar. Y para ello, Honda pasó a la ofensiva. Realmente fue algo en comparación con lo que había sucedido antes. El arquero apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando se encontraron Kakara y Honda lanzó un puñetazo. Odiseo lo bloqueó con el antebrazo, pero sin mucho efecto, ya que fue lanzado al suelo y salió volando. Sin embargo, el lancero no había hecho que empezar. Corrió hacia el lugar donde había caído Odiseo de un solo salto y lo recibió con una patada antes de que pudiera tocar el suelo. Pero Odiseo no estaba dispuesto a emprender otro viaje por los aires. Utilizó el viento para controlar su trayectoria y alejarse del lancero. Al ver que éste seguía atacándolo directamente, disparó una andanada de fuego supresor. Honda, sin embargo, molestó en esquivarlos ni desviarlos. Dejó que su cuerpo se convirtiera en un alfiletero sin vacilar ni disminuir la velocidad. Podría haberlos apartado con la misma facilidad, pero que enviar un mensaje a Odiseo. Sin importar lo que pasara, herirlo era un esfuerzo inútil. A su vez, Honda blandió su lanza, pero solo alcanzó a su oponente con el dorso de la misma. Odiseo logró saltar, pero no antes de que el mango de la lanza le dejara un feo corte de armadura. Así que tenía razón después de todo. Honda mostró una amplia sonrisa. Estás más débil que antes. Supongo que era solo cuestión de tiempo antes de que te dieras cuenta. Odiseo se encogió de hombros, pero no pudo ocultar su enojo. Aunque me pregunto cómo lo notaste, aseguré de no demostrarlo. Es exactamente por eso. Cambiaste tu estilo de lucha tan pronto como moriste. Aunque dijo eso, Honda realmente no había tenido ni idea hasta hace un minuto. Al comienzo de su batalla, Odiseo no había dudado en usar la fuerza bruta para inmovilizarlo o golpearlo directamente. Y, sin embargo, desde que habían trasladado su campo de batalla hasta aquí, solo había usado sus flechas. Al lancero no le había parecido extraño porque aplicado presión de todos modos, pero era difícil no verlo en retrospectiva. La respuesta era que, entre tanto, Odiseo había sido asesinado una vez cuando Honda había revelado Tombokiri. Después, el arquero había sido asesinado una segunda vez para llevarse a Lancer con él.
Después de eso, había dejado de luchar contra Honda por completo. Había hecho alarde de inmortalidad y solo había usado Noble Phantasms. Ahora ya no había dudas al respecto. La armadura de Honda también le estaba dando un pequeño impulso general, pero Odiseo definitivamente se había debilitado. Ese es el precio que pagas cada vez que mueres. Pierdes poder. No es más que un contratiempo temporal, replicó Odiseo. Quizás sea temporal, pero apuesto a que no se desgastará tan rápido. Y ya has muerto 3 veces. En otras palabras, si sigo matándote, estarás prácticamente muerto en algún momento. Odiseo desmaterializó su arco y levantó los puños. Cuida tus palabras, lancero. Hablas como si ya estuviera hecho. Si uno se hacía más fuerte mientras que el otro se debilitaba, entonces el resultado debería ser inevitable. Y entonces Honda blandió su lanza más rápido de lo que su oponente por reaccionar y cortó el brazo de Odiseo junto con una parte de su caja torácica. Sin embargo, en realidad Odiseo no reaccionó en absoluto. Ni siquiera se inmutó cuando le cortaron el miembro. Buscando el momento en que la guardia del lancero estaría abierta, se lanzó hacia adelante para agarrarlo con el brazo que le quedaba antes de hundirle la rodilla en el estómago todas sus fuerzas. Para compensar su estado de debilidad, estaba haciendo un uso completo de su explosión de maná para aumentar su velocidad y poder. Pero incluso si eso no fuera nada despreciable, Honda lo apartó con un brazo y le clavó su lanza con el otro. Pero la espada no alcanzó la cabeza del arquero. Odiseo pareció caer de rodillas, cuando en realidad solo se agachó antes de levantarse de un salto. En la mano sostenía una flecha y clavó en el hombro de Honda como si fuera una daga. Apoyándose en ella, se levantó y pasó por detrás del lancero. Aunque solo tenía un brazo, con todo su peso consiguió hacer Samurai se doblara hacia atrás antes de estrellarle la cabeza contra el suelo. Esta era la primera vez que Honda era alcanzado por un piledriver, pero no tuvo tiempo de disfrutar de la experiencia. Desde su posición tumbado, pateó a Odiseo con suficiente fu para impulsarlo lejos. Luego, saltó de nuevo sobre sus pies y golpeó a Tombokiri con tal potencia que el golpe partió a Odiseo por la mitad a pesar de la distancia. Esa es otra muerte para ti. El arquero se regeneró de nuevo mientras Honda corría hacia él. Pero al mirarlo a los ojos, nadie podría creer que estaba perdiendo. Odiseo extendió la mano y convocó su arco. Fue todo. De alguna manera, logró superarse a sí mismo y materializó nada menos que 5 flechas negras, que disparó todas a la vez con su arco. El lancero intentó cortarlas antes de que pudieran dispararlas, pero ese era un movimiento que el arquero había previsto. Después de todo, no importaba en qué dirección dispara Noble Phantasm, así que giró su cuerpo para evitar la lanza y soltó las flechas en un ángulo diagonal. Después de esto, bailó alrededor de Honda para ganar algo de tiempo. Por su parte, el lancero quería matarlo para ver qué efecto tendría en Telémaco. Una tarea que se volvió inesperadamente ardua por la escurridiza habilidad del arquero. Odiseo repuñetazos o patadas, pero cuando era la lanza la que venía hacia él, usaba pequeñas ráfagas de viento para esquivarlas. De esta manera, Odiseo logró ganar tiempo hasta que las flechas negras dieron 11 vueltas. Sin embargo, para poder apuntar, dejó de moverse por todos lados. En ese momento, Honda lo golpeó en el mentón con un golpe que le dislocó la mandíbula y casi se la arrancó de cara. No podía usar un Noble Phantasm si no podía hablar. La respuesta de Odiseusz a eso fue drástica. Invocó una flecha normal y procedió a apuñalarse la mandíbula inferior para unirla con la superior. Telémaco. Gritó su Noble Phantasm entre dientes apretados. Honda fue lanzado al suelo por las 5 explosiones que ocurrieron al mismo tiempo. En ese momento, ya ni siquiera podía preocuparse por el dolor. Si antes había estado en un lamentable, ¿cómo describir lo que quedaba de él ahora? Había perdido más de su cuerpo del que había conservado. Aún así, vivía. Había sido obvio desde el principio que, una vez Shikazu no Wakidate no Kabuto se desactivara, mordería el polvo de verdad. Hace que uno se pregunte, Honda Tadakatsu se puso de pie. Si todo mi cuerpo queda destruido, ¿seguiré moviéndome? ¿Qué te pasa, lancero? ¿No se suponía que debías matarme una y otra vez? Odiseo se sacó la flecha de la mandíbula y esperó a que se curara. ¿Eso es todo lo que valen tus palabras? Me estoy acostumbrando a estar hecho pedazos, eso es todo. A diferencia de ese bastardo afortunado, yo no mejoro cada vez. Bueno, también tenía que tener cuidado con el esfuerzo que hacía. Realmente había una razón por la que normalmente solo dependía de sus habilidades básicas, y era porque ni el maestro eran baterías de maná. Eso era algo que su oponente probablemente ya había adivinado, por lo que era molesto. Tengo una pregunta para ti, si me lo permites, dijo el arquero.
Tú, que también tuviste que comandar hombres en la batalla, ¿qué valor tenían sus vidas ante tus ojos? ¿Qué te pasa de repente? No es nada, supongo. Cuando te miro, no puedo evitar ver a alguien que se encuentra solo en el campo de batalla. Bueno, es lo que es. Si quieres ganar una guerra, por supuesto que es importante cuidar de tus tropas. Pero los mejores tiempos fueron cuando solo tenía enemigos a mi alrededor, podía masacrarlos en todas direcciones. No voy a fingir que no soy así. Era un monstruo lo suficientemente grande como para que la gente quisiera seguirme. Pero si los mataban, bueno, eso fue lo que pasó en esa época. Ya veo. Entonces debes ver a tu maestro como alguien de tu misma calaña. Cuidado con lo que dices, por favor, Honda frunció el ceño. Mi pequeño señor, esa niña no se parece en nada a mí, todavía no. No soy un santo, pero tú eres alguien que solo entiende a las personas cuando se adaptan a tus gustos. No vayas por ahí predicando. Y no menosprecies su futuro. Lo siento. Las comisuras de los labios de Odiseo se estiraron en una sonrisa que parecía extrañamente genuina. Como pensaba, tú y yo no podemos estar de acuerdo, pase el pase. Luego atacó a Honda. Se dirigía directamente hacia él sin ninguna precaución ni truco. Después de morir 4 veces, su Saint Grab se había degradado hasta el punto de que, si el lancero contraatacó Odysseus ni siquiera podría esquivarlo de todos modos. Y por eso Honda no dudó y lo recibió hundiendo Tombokiri directamente en el corazón de Odysseus. Pero lejos de detenerse Arquero siguió avanzando, a pesar de que estaba hundiendo la lanza más profundamente en su pecho. Al final, estaban tan cerca que parecía que estaban abrazándose. Irónico para 2 personas que acababan de acordar que no se parecían en nada, aunque no tenía nada de dulce. Es una pena, entonces, que tenga que derribar ese futuro. A espaldas de Honda, Odiseo sacó su arco vacío y apuntó a alguien en particular. El lancero no podía verlo desde su posición, pero durante su batalla contra Helena Guhart, Atsuyo había sido arrojada por los aires de alguna manera, en una posición en la que había visibilidad perfecta sobre ella. Sin embargo, comprendió lo que estaba haciendo Odiseo. Solo ahora se dio cuenta de que había algo volando por encima de sus cabezas, ascendiente hacia los cielos como un cometa de mediodía. Tú. Los ojos de Honda se abrieron de par en par. Hace un momento, cuando te atacaron mis nobles fantasmas, pude disparar otro sin que te dieras cuenta. Como si te lo permitiera. Pero la posición a la que los había obligado Odiseo era demasiado impráctica para contraatacar. Tombokiri estaba atascado y la proximidad entre ellos significaba que Honda tenían poca libertad de movimiento. Por lo tanto, se conformó con la mejor alternativa que pudo y agarró el cuello de Odiseo para aplastarlo. Sintió que los huesos se rompían bajo su agarre, pero aún así, Odiseo logró forzar su voz a salir en un gorgoteo estrangulado. Telémaco. Recompensa al final del viaje. Retrocedamos un poco. El curso de la batalla entre Atsuyo y Helena no había cambiado después de que esta última invocara a su serpiente gigante. O al menos, eso era lo que Atsuyo quería pensar obstinadamente. La pelea no había estado realmente a su favor antes, pero había podido vengarse de Helena de todos modos. Ahora, sin embargo, se vio obligada a cuidar no solo Mago, sino también de su mascota. En pocas palabras, si el dragón la tocaba, estaba muerta. Y si no la mataban directamente, recibiría suficiente daño como para que no hiciera ninguna diferencia. Después de todo, esa cosa parecía estar hecha de roca fundida. En otras palabras, estaba a una temperatura en la que un humano estallaría en llamas simplemente al acercarse. Aunque, tal vez no estaba tan caliente como la lava natural, pero no había de lo que sucedería si la tocaba. Las quemaduras por el puñetazo de Helena se sentirían como una suave caricia en comparación. La buena noticia fue que fue bastante lento. La mala noticia fue que era bastante grande. En un espacio reducido, sería una pesadilla enfrentarse a ello. Afortunadamente, Atsuyo no estaba obligada a quedarse allí abajo, pero aún así tenía que estar atenta a las llamas Helena. Eran tan letales como la serpiente, ya que la quemarían hasta dejarla crujiente de todos modos. En ese momento, estaba tratando de evitar cualquier ataque posible. Hacer no era el problema. El problema era que no tenía ninguna ventana para contraatacar a Helena y ni siquiera podía acercarse. Podía huir todo lo que quisiera, pero si su objetivo era ganar, eso significaba que estaba perdiendo. Tampoco había tenido tiempo de recuperarse de sus peleas anteriores, por lo que poco a poco se estaba quedando sin resistencia.
Francamente, ya se estaba esforzando al máximo. Ignorando sus heridas, todos los músculos de su cuerpo gritaban de dolor como resultado de esforzarse demasiado contra Sabrance. Las cosas no podían empeorar y por eso tuvo que convencerse de que aún era capaz de lograrlo. Si al menos pudiera acercarme más, sin embargo, ahora no era el momento de actuar con imprudencias. Por un momento, Atsuyo consideró arrojarle su espada a Elena como una forma efectiva de terminar esta batalla. Definitivamente era posible ya que la katana era inmune al daño. De todas formas descartó rápidamente la idea. Si un movimiento tan desesperado fallaba, definitivamente se había acabado. Dudaba que pudiera atravesar el caparazón de Elena, mucho menos matarla de un solo tiro. Ella tuvo que esperar el momento oportuno. Corriendo por la azotea de la ciudad, escapaba de la implacable persecución del dragón. Sin embargo, en lugar de correr en círculos alrededor de Elena, estaba aumentando la distancia entre ellas tanto como fuera posible. Una de las razones para ello era probar el alcance que podía alcanzar la serpiente fundida. No parecía un familiar real, sino más bien un hechi elaborado, por lo que podría no ser capaz de funcionar en piloto automático. Atsuyo echaba un vistazo por encima del hombro de vez en cuando para comprobar la situación. Ellen también la estaba siguiendo, lo que parecía confirmar su teoría. La otra razón por la que huía era para cambiar el campo de batalla. No es que tuviera ningún plan concreto para llevar al mago a lo más profundo de la ciudad, solo esperaba un terreno que fuera más favorable. La estrechez de las calles jugaba en su contra, sin duda, pero podía utilizarla a su favor. Incluso si estuviera luchando en medio de una llanura oponente no sería más accesible. No tardó mucho en encontrar lo que buscaba. Una encrucijada. El verdadero problema con la calle a la que la habían atraído anteriormente era que era un camino recto. Sin embargo, una vez que eso cambió, se hizo posible esconderse y preparar una emboscada. Podría ser un movimiento predecible, pero eficiente de todos modos. Sin embargo, era un poco temprano para eso. Atsuyo tendría que esperar hasta que su opo se acercara. Lo que esto significaba era que dejó de correr y se dio la vuelta para enfrentarse al dragón de lava. Debes tener un punto débil. Miró con enojo al gigantesco trozo de roca fundida que se precipitaba hacia ella para tragarla. Aunque no sea uno del que pueda sacar ventaja, incluso con mucho espacio para moverse, su gran tamaño hacía que fuera un verdadero dolor de cabeza esquivarlo. Más de 2 veces, a pesar de que logró salir del camino antes que la devoraran, Atsuyo casi fue incinerada porque el resto de su cuerpo estaba en el camino. Sin embargo, logró algún tipo de éxito con este constante salto. Finalmente, el dragón se enredó. Debido a que todo en lo que se centró fue en perseguir a Atsuyo, no se molestó moverse como lo haría una serpiente real y se quedó atrapado en su propio cuerpo. Ese fue solo un problema temporal. Se convirtió en líquido para empezar, por lo que simplemente fusionó las partes enredadas y se reformó. Pero eso llevó tiempo y estaba visiblemente confundido. Era el momento para que Atsuyo escapara de su atención y pusiera su plan en ejecución. Así que se preparó para saltar a la calle, que corría perpendicular a la que estaba Elena. Sin embargo, cuando miró hacia abajo, vio círculos mágicos rojos que brillaban intensamente. Estallaron en llamas. Atsuyo logró agarrarse al borde del techo y levantarse de nuevo antes de alejarse rodando del diluvio de fuego, pero maldijo en voz baja. La rata ha aprendido a esconderse y a correr como debe ser, resonó la voz de Elena desde abajo. ¿De verdad creíste que podrías ser más astuta que yo con una táctica tan? En términos de control del espacio, soy superior a ti. En términos de potencia de fuego, en términos de defensa y en términos de hechicería, soy superior a ti. No eres nada. Al mismo tiempo, algo extraño sucedió. Atsuyo escuchó el sonido de explosiones muy atrás de ella. Cuando miró hacia atrás, todo lo que pudo ver fueron algunas siluetas en la distancia. No tuvo tiempo de mirar bien. Inmediatamente tuvo que volver a concentrar su atención en la batalla que tenía frente a ella. Ahora estaba aún más confundida y una sensación siniestra se apoderaba de su pecho. Pero ella tuvo que sacudirse ese sentimiento. Pase lo que pase, no podía pensar demasiado en la situación en la que se encontraba. Era extraño pensar en eso ahora, pero Atsuyo Toriyama definitivamente no era una guerrera. Apenas un año atrás, todavía llevaba una vida normal, aunque vacía. La única experiencia de batalla en la que podía confiar era la que estaba arraigada en sus genes y la que había acumulado a lo largo de esta guerra del Santo Grial.
Cuando había matado, cuando había visto a héroes de antaño en acción, cuando había luchado contra enemigos en un plano diferente al suyo, había confiado mucho en su instinto heredado y había apagado su sentido común. No importaba lo fuerte que pudiera ser su cuerpo, su mente seguía siendo la de alguien que había entrado sin permiso en un mundo al que no pertenecía. Todo lo que podía hacer aceptarlo con calma. Pero cuanto más desesperada se volvía la situación. No pienses en eso. Se reprendió a sí misma. Piensa en cómo derrotarla. Al ver que su intento de preparar una emboscada había fallado, Atsuyo estaba cada vez más impaciente. Si siempre hubiera jugado a lo seguro, nunca tendría una oportunidad. Por lo tanto, tomó un riesgo temerario y dio un gran salto. No era solo para pasar por encima de la serpiente. Había saltado de tal manera que aterrizó dentro de la calle, lo más posible de Elena. Estuvo muy cerca de ser incendiada por el dragón que se deslizó sobre su dueña, pero aún así lo logró. Hizo un aterrizaje brusco y miró a su oponente. La maga parecía un poco sorprendida por este cambio de enfoque, pero de todos modos estaba lista. Pero algo no estaba bien. KH, no tienes que tomar tanto de una vez. Elena vaciló por un instante y por una razón que Atsuyo no sabía. Pero parecía una oportunidad. Parecía que su osadía había sido recompensada. Corrió hacia Elena. Esta lo notó y levantó el brazo para lanzar llamas. Ciertamente, si se acercaba así, Atsuyo quedaría reducida a cenizas antes de que pudiera alcanzarla. Por eso, la alcanzaría más rápido. Al final, solo podía confiar en las habilidades que había heredado de sus antepasados. Tuvo que esforzar su cuerpo aún más, aunque ya había superado su límite. Apretó los dientes, soportó el dolor para concentrarse. Esta era una técnica que alguien había pasado toda su vida intentando dominar hace mucho tiempo. No es que su existencia se hubiera visto plena gracias a ella, pero ahora estaba al alcance de Atsuyo. Se concentró en el siguiente paso. Las llamas de Elena llenaron el espacio donde se encontraba la espadachina, pero no quemaron nada, porque ella ya no estaba allí. Atsuyo está justo frente a la maga. ¿Qué? Los ojos de Elena se abrieron de par en par. Shukuchi. El arte de reducir el espacio entre uno mismo y el oponente. Considerando que era la primera vez que intentaba usarlo, Atsuyo había hecho un excelente trabajo pero su cuerpo la odiaba por ello. Tenía que aprovechar esta oportunidad. Para ello, blandió la katana contra la garganta de su oponente con toda la fuerza que pudo reunir. Había calculado que no todas las partes de la coraza de hollín que protegía a Ellen podían tener el mismo grosor. Para que pudiera mover la cabeza libremente, o bien tenía que haber alguna abertura alrededor de su cuello, o bien este último estaba cubierto de esmas suaves. Esta evaluación resultó ser en cierto modo correcta. Cuando su espada chocó contra el cuello de Elena, Atsuyo sintió que la resistencia era diferente a la anterior. Era más suave, sin duda, pero aún así, la espada no la atravesó. Era suave, sí, pero también mucho más flexible, como una cota de malla. Sin embargo, también significaba que no era tan buena para absorber el impacto. Con la fuerza aplicada por katana, el cuello de Elena casi se dobló. HHHH. La maga se tambaleó y tuvo que hacer un gran esfuerzo para no caerse. Tú, pequeña sucia. En respuesta, lanzó un puñetazo, pero Atsuyo lo esquivó fácilmente y preparó su segundo ataque. Esta vez, en lugar de un golpe, fue una estocada. Más específicamente, Atsuyo estaba tratando de replicar lo que había hecho antes, perforar una parte del caparazón que ya estaba debilitado. Elena también se dio cuenta de esto. Levantó los brazos para traespada. No dejaré que me ridiculices. Sus manos agarraron con éxito la hoja y la detuvieron antes de que la punta pudiera clavarse en su garganta. Pero Atsuyo no se desanimó y siguió empujando, vertiendo toda su fuerza restante en clavar su espada en el cuello del mago. Ambos estaban luchando y parecía que estaban igualmente igualados en fuerza, pero Atsuyo era la que ganaba. Eso sea que estaba incluso más desesperada que Elena. Aunque solo fuera un poco, logró acercar la punta de su espada lo suficiente como para perforar ligeramente las escamas, Yadan y extraer una mínima gota de sangre. Ella podría hacerlo. Puedes quedarte aquí si quieres. Vociferó Elena entre dientes. Mientras tanto, te derretiré con mi Wyrm. No puedes, replicó Atsuyo. Ese gusano gigante es peligroso, pero debes concentrarte mucho para moverlo. No puedes usar tus hechizos y controlarlo al mismo tiempo. Si ca tu enfoque y haces que me ataque, puedo reclamar tu cabeza antes de que pueda alcanzarme. ¿Me equivoco? Tú, KH, incluso si ocupa una parte de mi concentración, todavía puedo hacer que ataque. Entonces, está la cuestión de si puedes permitírtelo. Como estoy tan cerca de ti, también te verías atrapado.
Puede que seas capaz de sobrevivir al fuego, pero eso no significa que puedas resistir todos tus ataques. En realidad, la razón por la que te inmolas es para engañar a la gente y hacerles creer que puedes. Tú. El fuego en los ojos de Elena ardía con más ardor que cualquiera de sus llamas. No, me mires así. ¿Crees que ya has ganado? No, me menosprecies. Exclamación de cierre. ¿Fue esa ira suficiente para igualar la de Atsuyo? En cualquier caso, fue suficiente para que Elena redoblara sus esfuerzos. Unas líneas azules recorrían su cuerpo. Eso era algo que incluso Atsuyo podía reconocer, un básico que le habían enseñado desde el primer año en la torre del reloj. Elena estaba usando su energía mágica para fortalecer su cuerpo. El acero entre sus manos ardía cada vez más como si quisiera derretirlo, pero eso no sucedería. Así que, en lugar de eso, Elena pareció volcarse por completo en empujar a Atsuyo hacia atrás, y más aún. Después de soltar un rugido parecía contener toda su ira y frustración, levantó a Atsuyo y la arrojó al aire. Atsuyo había estado avanzando y, por lo tanto, no había estado preparada para resistir una fuerza que venía desde abajo. Decir que Elena la había arrojado era quedarse corto. Atsuyo ascendió alto, lo suficientemente alto como para salir volando de la calle y flotar por un segundo sobre la ciudad. Ella había fracasado completamente. Ella había tenido una oportunidad y la había desperdiciado. Le dolía el cuerpo, le dolía la mente y, en cierto modo, también le dolía el alma. Atsuyo había reunido fuerzas para ese esfuerzo, pero ahora esas fuerzas la estaban abandonando. Ese momento, parecía que solo era una hoja arrastrada por el viento. Un recuerdo regresó a su mente. Ese día, cuando casi se dio por vencida y dejó que ese tifón se la llevara, había sido el mismo tipo de sentimiento. Certorum. Magenum Kele. Abajo, Elena había creado un círculo mágico de hollín y estaba cargando una gran cantidad de maná. Iba a usar su hechizo aliento de dragón nuevamente. Esta vez, solo había 3 joyas frente a ella, por lo que tal vez sería más débil. Pero ¿qué importaría en este punto? Atsuyo no pudo esquivarlo. Ni siquiera tendría fuerzas para hacerlo. Un poco más lejos, donde se libraba la batalla entre los sirvientes, Odiseo le apuntaba con su arco. Aunque ella no se diera cuenta, estaba entre la espada y la pared. No, ya está prácticamente aplastada entre ellos. Aún. Fue frustrante. Y si eso es lo que eres tú, entonces yo también soy un monstruo. ¿Qué monstruo había creado? Ni siquiera podía ganar después de toda la determinación que había tomado para llegar hasta aquí. ¿Y para qué había servido esa determinación alfiera? Para terminar con su miserable existencia, entonces no tenía que hacer nada. Pero no era para eso. No era para eso. Ella había querido hacer que este poder valiera la pena. Por una vez, había deseado usar esa monstruosa fuerza para salvar y proteger, no para destruir y abandonar. No te dejaré estar sola. Solo, entonces se supone que debo contar con más que yo mismo, dices. Al menos podría hacerlo. Ella debería tener la fuerza suficiente para extender la mano y aferrarse al último hilo de esperanza que le quedaba. En Fessel de Inenzord, Groefewersschlange. En realidad, lo llevaba sobre la espalda desde el principio. El atizador del dragón. Telémaco. Elena liberó el maná acumulado en un rayo de destrucción pura. En cuanto a Atsuyo, simplemente tomó el único equipaje que tenía aparte de su katana. El que había dejado Bolu no tenía idea de cómo usarlo, así que solo siguió su instinto. Cuando el aliento del dragón estaba a punto de vaporizarla, blandió el regalo del herrero hacia el rayo. ¿Qué ruido haría si un objeto metálico chocara con el calor? Siendo realistas, el único sonido que se oiría sería el del metal derritiéndose. En primer lugar, es imposible chocar con intangible. Y aún así, Atsuyo lo hizo. Cuando sostuvo el objeto largo envuelto en tela entre ella y la viga, se escuchó un sonido ensordecedor, como si un trueno hubiera caído justo donde estaba. Pero ese no fue el so de la rotura. Atsuyo no se vaporizó, no más que su escudo improvisado. Lo único que se quemó fue la tela. Quedó reducida a cenizas y se la llevó el viento, revelando otra espada. A diferencia de su katana, era una espada de doble filo de estilo europeo. Era un poco simple, ya que no tenía ninguna característica o decoración especial, pero esa misma simplicidad daba una extraña belleza. Además, aunque no pareciera nada especial, en ese preciso momento brillaba espléndidamente. O eso creía Atsuyo. No se dio cuenta de que esa luz emanaba de ella, no solo de la espada. En realidad, siempre había sabido lo que había dentro. No habría llevado algo sin echarle un vistazo primero. Pero había decidido desde el principio que nunca lo usaría.
Ya fuera por tamaño o el peso, era muy diferente a lo que estaba acostumbrada y solo podía ser un obstáculo en la batalla. Más importante aún, no lo merecía. No podía aceptar tomar prestat fuerza de alguien a quien había matado. Esas dudas aún persistían en su mente antes de tomar esa espada. Pero ahora que la sostenía con la resolución de usarla, todas las preocupaciones desaparecieron de su mente. La tensión y el dolor desaparecieron de su cuerpo. De hecho, nunca había sentido tanta luz en toda su vida. Ella se opuso al aliento del dragón y, con un gran golpe, dispersó el rayo de destrucción. No parecía que hubiera luchado contra él con fuerza bruta. Más bien, lo había atravesado. Estaba segura de cómo, pero lo había hecho. Y la mirada en el rostro de Helena no tenía precio. ¿Cuál es el significado de esto? Eres el siguiente. Por cierto, si uno se preguntaba qué había pasado con el noble fantasma de Odiseo, la respuesta era simple. No se había activado en absoluto. No fue lo mismo que con Onda. En aquel entonces, aunque Telemachus Rewardad Journeysend no se había convertido en un golpe mortal, había alcanzado al lancero de Tómodos. Era cuestión de que el daño infligido fuera óptimo. Pero la flecha que había intentado usar contra Atsuyo, aunque había cumplido todos los criterios, no se activó. En otras palabras, cuando sus destinos se enfrentaron, ella lo superó ampliamente. Ha fallado. ¿Contra un simple humano? Murmuró para sí mismo, incrédulo. Pero se vio obligado a reconocerlo. El arquero sintió un dolor agudo. GH. La razón por la que su carta secreta del triunfo no era fiable no era simplemente porque no fuera una muerte segura. En caso de que Telémaco fallara, había un precio que pagar. Espina negra apareció en su pecho. Incluso si era solo una, el dolor que sintió fue humillante. Y mientras pensaba en ello, Onda sacó a Tombokiri del pecho del arquero y le agarró cara. Te dije, procedió a aplastar la cabeza de Odiseo contra el suelo. Que no la menosprecies. Luego levantó su lanza y la clavó de nuevo en el arquero. Esta vez, sin embargo, la hoja atravesó incluso el techo debajo de Odiseo, inmovilizándolo. Ahora te quedarás aquí en silencio. Onda lo miró con la sonrisa más amplia que pudo ofrecer. Ya es hora de que esta batalla termine, con nuestra victoria. Helena manipuló el dragón fundido para que interceptara a Atsuyo, que estaba cayendo. Pero esta última ya no le tenía miedo. Algunos lo llamarían una completa falta de sentido común, pero en realidad no era más que pura confianza. Desde que tenía en sus manos la espada sin nombre, Atsuyo se sentía algo así como un subidón. Ahora ya no le importaba el límite de sus habilidades ni cómo usarlas. Simplemente pensaba en lo que quería lograr y se proponía hacerlo. La serpiente de lava se interpuso entre ella y su objetivo, y se tambaleó hacia adelante para tragarla. Al igual que antes, Atsuyo atacó con normalidad, como si simplemente estuviera intentando cortar una hoja de papel. Y aunque nunca hubiera imaginado hacerlo antes, logró Cordragón con un solo golpe. Pero como era tan grande, una sola vez no fue suficiente. Así que lo cortó una y otra vez hasta que despejó un camino hacia el otro lado. Ella no se dio cuenta, pero con cada golpe de su nueva espada, la hoja se afinaba y se doblaba ligeramente. Empezaba a parecerse un poco más a su katana. Esta arma híbrida que no era ni lo uno ni lo otro, la levantó de nuevo mientras se lanzaba hacia Lena Guharps. Y cuando la bajó, la figura escamosa de hollín negro quedó partida por mitad desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Sin embargo, Atsuyo sintió de inmediato que algo andaba mal. La silueta que acababa de cortar estaba vacía. Solo era un cascael mago la había dejado atrás como señuelo para escapar. Pero no podía estar lejos. Atsuyo la vio más adelante, dándole la espalda mientras huía. Ahora mismo pareces una rata, Atsuyo no pudo evitar comentarlo. La piel de Lena todavía estaba negra por el hollín, pero no tenía nada con qué cubrirse. Estaba huyendo en estado más desfavorecido. Pero no tienes por qué correr ni esconderte. Pero esa lástima no iba a llegar al corazón de Atsuyo y hacer que detuviera su mano. Al contrario, le produjo una alegría sobrenatural. Al ver a esa mujer corriendo para salvar se sintió poderosa. Eso también era algo que no había sentido en mucho tiempo. Sin darse cuenta, Atsuyo estaba sonriendo. Apuntó y lanzó su katana como una jabalina hacia la rata que corría. Golpeó a Helena en la pierna y la hizo caer al suelo. Ya no había forma de escapar de ella. Todo lo que quedaba alcanzarla y acabar con ella. Muy animada, Atsuyo se abalanzó hacia ella. Sin embargo, el cielo se oscureció y cayó una lluvia negra.